Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Me da gusto ver la iglesia que está un poquito llena. Gracias a Dios por eso, que tomaron la iniciativa para venir y congregarse. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Bueno, mi nombre es Eric Jaime. Yo sé que estamos siendo viendo por las plataformas de Facebook, YouTube, WhatsApp. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric Jaime, y a los que me conocen ya aquí también. Eric Jaime. Es para mí una bendición y un privilegio estar nuevamente exponiendo la palabra de Dios, empezando el año, porque es la primera exposición, tema que voy a exponer. Y siempre yo sé que cuando uno estudia la palabra de Dios, el Señor nos molda, nos disciplina, nos agarra. Para honra y gloria de Dios, me siento contento porque al Dios que servimos es un Dios real. Bueno, yo sé que empezó el año y que estamos viviendo el segundo o tercer domingo ya del año, ¿verdad? Y algunos de ustedes tendrán ya resoluciones o planificaciones o alguna visión, algún plan ya que han trazado, ¿no? De decir este año voy a. Yo no sé a la altura del mes que ya llevamos si está usted siendo ya sumiso a lo que se propuso. Pero hay de resoluciones a resoluciones. Una resolución que nosotros podemos también tomar en cuenta, considerar, es leer la palabra de Dios en el año. Porque en ella encontraremos sabiduría. El tema que yo traigo el día de hoy es un tema que a lo mejor ya lo han escuchado alguna vez en su vida anterior, en un pasado. El pastor lo estuvo exponiendo hace poquito. Y es un tema que aplica a todo ser humano o a toda creación de Dios, hablando de la humanidad. Yo no sé si usted cuando va a las tiendas, ¿a quién les gusta como las figuritas así de vidrio, de porcelana? Y se meten a, ¿cómo se llama? Precious Moments o Holy Mart, ¿no? De esas tiendas que tienen. A las mujeres les encanta que les regalen eso, apúntenle ahí. Entonces, hay un anuncio en una tienda que vi que decía, y es un poquito rudo, decía, no tocar, y si toca y lo rompe, lo paga. ¿No le ha tocado ver a usted ese tipo de anuncios cuando anda en las tiendas de ese tipo de figuritas? Porque el vidrio es caro, la artesanía y todo eso, ¿verdad? En la televisión me tocó ver a mí hace poquito, yo creo la semana pasada, un video de un señor. No quise poner el video porque era como 9 minutos, pero lo voy a resumir. Este señor a la edad de 7 años fue tirado así como a la calle en Chihuahua. Y él empezó a andar en las calles y a muy temprana edad se adictó a la marihuana, se adictó a la cocaína y terminó adictándose a la heroína. Conforme pasaba el tiempo, él empezó a crecer. A su edad de preadolescente, 12, 13 añitos, entró a una pandilla, donde empezó a transportar la droga a Estados Unidos, al Paso. Y por muchos años lo estuvo haciendo así, hasta que le dieron a él una orden de ir a asesinar a alguien. Entonces asesinó a alguien, lo meten a la cárcel, pero él hizo muchos pactos con el enemigo, con Satanás, con Lucifer, el cual estando en la cárcel pues resumir la historia, él le llaman el Pantera, por si lo quiere buscar allá, es un testimonio que me conmovió mucho, porque hay un antes y un después, pero abajo del sol nada nuevo hay para el Creador. Y él estando encarcelado en las paredes que usted quiera decir, o en los castigos que él le pusieron en un sótano donde pasaba meses por castigos,
Se cuenta la historia que él dice que fue un pastor. Y el pastor fue una vez y le dijo, mira, Dios quiere que tú lo sigas, y le empezó a predicar, a testificar de Dios. Y él renegaba, él se enojaba y le decía a los guardias, les decía, te aseguro que si él viene una vez más, lo voy a matar. Entonces el pastor no dejó de visitarlo. Entonces la siguiente vez que va el pastor a visitarlo, va a la celda donde él está, y sí, llega y lo visita, y el pantera asesina al pastor, ahí en la celda. Entonces él había pactado su vida con Satanás. Él dice que mataba y se tragaba de la yugular la sangre de las personas que mataba. Entonces que es algo duro y difícil lo que él vivió, porque lo que a él le dolía más es que fue abandonado desde muy pequeño, y porque nunca tuvo a alguien que le diera un abrazo o que le dijera te quiero o te amo. Entonces la rebeldía, el coraje, el resentimiento empezó a crecer en el corazón, en el hígado, en la cabeza, en el alma, si es que tenía el tal pantera. Entonces le habían dado 45 años de prisión por el primer asesinato, pero el asesinato se dice que cuando él mató a la primera persona fue por defensa propia. Entonces pasó el tiempo en cárcel. Resulta que después una viejita, unas damas, les dan el caso del pantera. Entonces ellos van y lo visitan. Entonces el guardia le dice, oye, hay unas mujeres que quieren venir a visitarte, ¿cómo ves? ¿Mujeres? Dice, sí, mujeres. Dice, bueno, ¿quieres aceptarlas? Sí. Entonces él fue a la sala donde las mujeres iban a exponer, también cristianas, pero él no sabía que iban a ser unas ancianitas. Entonces cuando él está en la sala escuchando la predicación de las ancianitas, él no quería estar ahí y se quería salir, pero se mantuvo ahí, porque como cuando entras no te puedes salir porque los encierran, ¿verdad? Entonces dice que cuando terminaron de exponer las viejitas lo que ellos estaban predicando, dice que una de ellas llegó hacia él, y el pantera está todo tatuado de aquí, todo su cuerpo, y tiene la estrella de Satanás, y tú lo ves y dices, wow. Dice que él le tenían temor en la celda porque no andaba con rodeos. Él traía siempre y de hecho se llevó un cuchillo por si necesitaba matar a alguien en las viejitas. Entonces dice que la viejita llegó y él no pudo resistir porque como la vio ancianita, la viejita le tendió los brazos y lo primero que le dijo a él fue, hijo, te amo. Y él cuenta la historia y empieza a llorar. Dice, yo nunca he llorado. Y no me gusta llorar porque llorar refleja dolor, refleja como que me arrepiento, y nunca yo he querido llorar. Pero esta viejita me sacó las lágrimas simplemente porque me estrechó sus brazos y me dijo, te amo. Pues bueno, después de eso se llevó a corte el caso de él y lo dejaron ir libre porque sus abogados pelearon porque el asesinato fue injusto, y él ahorita, de ser un asesino, de ser un maleante, de ser un adicto a las drogas, de ser alguien perdido en la sociedad, Dios lo alcanza, Dios lo usa, y ahora él está libre y ahora es un pastor en Los Ángeles, California, predicándole a los ministerios de niños. Tremendo la historia. No sé cuántos casos hay allá afuera, aquí en la ciudad de Chicago. Yo sé que el pastor siempre viene con estadísticas y las oímos, las escuchamos, pero la tarea de todos nosotros como santos, como hijos de Dios, como predicadores, es ir y exponer y testificar el amor de aquel que nos amó primero, que es Jesús. Es difícil, hermanos, por ejemplo, en la trayectoria de la vida, ¿qué es la vida? ¿Cómo usted ve la vida en el momento, en el 2023? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Yo sé que hay unos que cuando oyen vida, luego se les viene y se les entona la canción, ¿verdad? ¿Cuál canción entonan? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿verdad? Y piensa que no me los imaginaba así, pero a veces los caminos tienen
un poquito de altibajos y a veces nosotros como que decimos, wow, pues en esa vida que nosotros vivimos, hay que vivirla nosotros gratamente porque realmente Dios nos las ha otorgado. Y la vida, hermanos, es linda. ¿Por qué no dicen amén? ¿Todos no están vivos ustedes? Amén. La vida es linda, hermanos. Yo sé que la vida a veces se torna difícil y nos cuesta decir amén. ¿Sabes por qué? Porque andamos bien complicados adentro. Y a veces nos recordamos siempre en la vida los momentos más difíciles, los momentos más atormentosos que nos ha pegado y nos ha golpeado la vida, que nos ha cacheteado y nos ha arrumbado de aquí para allá. Pero hay que agradecer a Dios porque tienes los pies en la tierra ahorita, porque estás aquí, porque todavía tienes esperanza y hay muchas esperanzas. Por eso decías, todo está en la Biblia, toda la respuesta está en la Biblia. Un servidor no fue alguien fácil. Yo era corajudo, yo era machista, yo era desobediente en muchas cosas en mi matrimonio. Yo era tal vez altivo, yo era la persona que siempre tenía la razón. ¿No le ha pasado eso a usted? Yo era ese tipo de personas, era estratégico antes de conocer al Señor. ¿Por qué quiero compartir con ustedes? Porque realmente vamos a estar hablando de un tema donde quiero que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revele, nos ilumine y nos haga un llamado de conciencia y nos inquiete a saber que ese antes ha pasado, que no podemos vivir o seguir viviendo atormentados de lo que antes fuimos y traer a la luz del día o el día de hoy lo que vivimos. En la Biblia nos habla de varios ejemplos, personas muy exitosas, personas, por ejemplo, que fracasaron y que tuvieron éxito, que Dios los usó y los hizo una nueva persona para uso del ministerio de Él. Y uno de ellos es Jacob, el usurpador. Dios lo hizo nuevo vaso y fue Israel. A Simón, el temerario, al ser lleno del Espíritu Santo, fue Pedro, el gran apóstol. Y que no diremos de Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Dios lo trajo a él en el camino a Damasco y fue Pablo. Son tres personajes que usted puede identificarse. Son personajes que usted puede ir a la Biblia y estudiar y escudriñar acerca de su pasado. Pero cuando pasa lo que ellos hicieron, cómo vivieron, ahora también aprenda de su conversión de ellos y qué excelencia ofrecieron cuando fueron moldeados por el Creador. Ok. Entonces usted dice, bueno, yo ya pasé de vivir esta vida desordenada, descarriada. Pues la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se aparta por su camino, mas Dios carga en el mero Salvador, Cristo Jesús, la carga y el pecado de todos nosotros y la libera. Ya estaría de más si nosotros continuamos viviendo o esclavizados en el pecado que nosotros hicimos en un pasado. Para entrar ahorita de lleno al pasaje que vamos a estar tratando en Jeremías 18, capítulo 18, versículo 1 al 6. Ese es el pasaje que vamos a estar trabajando el día de hoy, de un tema que hemos titulado como barro en sus manos. Ahí está, Ahí, hermanos, por favor, sean misericordiosos conmigo porque realmente no excuso. Estoy tratando de compaginar con la nueva tecnología y si ven ahí como que me contrapeo o me atraso, perdónenme. Como barro en sus manos, y ahí tenemos la cita bíblica. Voy a hablar un poquito del contexto acerca de Jeremías.
Jeremías era un profeta cuando fue escogido por Dios muy joven. Él estuvo en los tiempos de cinco reyes, en el reinado de 5 reyes. Él estuvo en los años 650 antes de Jesucristo. El mensaje de Jeremías no fue bien recibido en esos tiempos en Israel. Entonces tenemos que denotar que Jeremías fue escogido a muy temprana edad, pero después de que él fue escogido, él fue amenazado, fue encarcelado y hasta en una cisterna fue echado en una cárcel, porque él fue ordenado a predicar el plan de salvación a Judá, a Israel, a Jerusalén. Jeremías le pide a una persona que se llama Baruch que llevara el libro de Jeremías escrito y lo leyera en el templo. Pero cuando él llevó esa literatura, ese mensaje a los reyes, uno de los reyes se enoja, lo rompe y lo incendia. Pero él no se dio por vencido, lo vuelven a rehacer y nuevamente van y lo testifican. También se dice que era uno de los profetas mayores. En ese tiempo, cuando Jeremías escribe lo que vamos a estar trabajando, tenemos que entender que en esos tiempos había mucha incredulidad, había mucha idolatría, había mucha perdición. Entonces, Dios se preocupa por darles un mensaje a ese pueblo. Pero yo estuve viendo y estudiando que el pueblo hasta el día de hoy sigue siendo rebelde, sigue rechazando la verdad de Dios. Y es un mensaje de predicación, de salvación, lo que Jeremías quiere enseñarle al pueblo de Israel. Vamos a entrar a la palabra de Dios para poder entender un poquito más. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Repito el versículo 4 porque resalta un poquito la atención. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que captar, y se preguntará qué es algo lo que estamos aprendiendo en este capítulo. Para ilustrar, es como si fuera un sinónimo de una parábola. ¿Qué nos quiere ilustrar Jeremías acerca de esta parábola de el barro en las manos de un alfarero? Dios es el Dios de las oportunidades. La bendición que gozamos, los convertidos, es la plena confianza en que Dios está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Cuando nuestra vida y voluntad se han visto torcidas por el pecado, para Judá el juicio ya se había decretado y sería destruida a causa de su propia perdición. Pero en Jeremías 18 vuelve a brillar la esperanza de un Dios que desea que sus hijos no sufran las graves consecuencias de sus pecados, sino que se arrepientan y vivan para su gloria. Hermanos, yo les preguntaba ahorita qué es la vida, para poder tomar un poquito de conciencia y decir,
¿Cuántos son los años de la vida que actualmente el ser humano vive ahorita? Es tremendo, no hay tiempo, pero si usted se va a Salmo 90:10, ahí le va a decir que son 70. Y, por ejemplo, aquellos que son más bendecidos llegasen a vivir 80 años, y no se desanimen, hermanos, a lo que yo voy es que aquí estamos temporalmente. Yo sé que a alguien no le gusta que nosotros nos queremos quedar aquí, pero ¿qué hay que hacer mientras estamos aquí? Ahora ya no se esté cuestionando, por favor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto para mí? Quítese el por qué y reemplácelo por el para qué estoy aquí. Y va a ver la diferencia, porque el por qué te ancla, te esclaviza a algo que ya tuviste en el pasado y te cohíbe y te prohíbe avanzar en el resto de tu vida que vas a estar aquí en esta tierra, hacer el propósito por el cual fuiste llamado y creado, o creado y llamado. Ahora, si en el Salmo 90:10 dice 70 años, la pregunta es, y la Biblia está todo, dice que después de los 70 años a 80 años, ¿quién quiere vivir esos 10 años? Queremos vivir más. Pero la misma Biblia dice que de 70 a 80 o a 85. Oye, ya eso va a ser como estar con el cáncer, estar con las epidemias, los achaques y todo. ¿Quién quiere estar ahí? O sea, no se desanimen, es que es la verdad de la Biblia. Entonces, hermanos, a lo que vamos claramente, no queremos confundir que somos barro en las manos de un creador. Y que la vida es temporera, como dicen los compatriotas de Puerto Rico, temporal. Temporera, dice mi hermano Will. Ahora, fíjese, lo que dice aquí este versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aunque la historia del alfarero no es una parábola, en su sentido más formal tiene todas las características de una. La verdad que se quiere comunicar está basada en situaciones de la vida real. Lo que Jeremías desea anunciar es una realidad. Dios le ha dado al pueblo una segunda oportunidad para mantenerse en sus caminos. Dios llegó a la vida del profeta cuando se encontraba en un lugar común, la casa de un alfarero. Dios se acerca a las personas en lugares de sus labores diarias. Por ejemplo, a Moisés lo encontró cuidando las ovejas, a Gedeón cuando estaba limpiando el trigo, a Saúl venía de trabajar con los bueyes. Dios tiene el poder para transformar los lugares comunes en lugares santos, hermanos. En esta porción vemos dos verdades fundamentales. La primera es cuando el pueblo de Dios y las naciones lleguen a ser como barro en sus manos, Él hará de sus vidas vasos útiles para su propósito. Cuando las aspiraciones de las personas y de los pueblos fracasan, Dios puede obrar en la vida de ellos de acuerdo con sus proyectos. Bueno, aquí nosotros vemos en la palabra de Dios, en el versículo 3, que dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿El alfarero quién es? Dios. La masa que está trabajando el alfarero somos nosotros. La rueda que está girando representa las pruebas y las circunstancias de todos nosotros. Y estamos hablando a gente que ha creído en Dios. Para ilustrar lo que el alfarero hace, en ese tiempo de Jeremías, la alfarería o los talleres de alfareros era muy común en ese tiempo. Pero póngase a pensar, ¿por qué Jeremías
¿por qué Dios le dice a Jeremías, ve al alfarero? Ve al taller, ve a la casa del alfarero y ve y observa. Y es bien importante porque en el capítulo 19 más adelante va a hablar de una segunda vasija, pero ese no es el punto. A lo que yo voy es que en ese tiempo era muy de moda ser alfarero. El oficio de un alfarero era como de pescador también. Pero diremos, ok, en este tiempo sería, ¿cuántos trabajan atrás de una computadora aquí ahorita? Levante la mano. ¿O saben manejar una computadora? Bueno, a lo mejor la mayoría pues no quieren levantar la mano. Porque los voy a reprobar, ¿verdad? Pasan más tiempo en la computadora viendo que, a ver, sean honestos. Víctor, no te rasques la cabeza, Víctor. Bueno, en ese tiempo era de moda ser alfarero, entonces Jeremías llega ahí. Y descendía de la casa del alfarero, he aquí que trabajaba sobre la rueda. Tenemos que ver algo bien importante, que el trabajo de Dios es permanente. Él, desde el inicio de la creación, sigue trabajando y está trabajando. Como dice la palabra de Dios, y mi Padre trabaja y aún yo sigo trabajando, dice el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy. Sabemos que el Señor Jesucristo desde el inicio de la creación, Él estaba trabajando y sigue trabajando en nosotros. Perdón. Ahora, hermanos, el alfarero es una persona, un ser común como nosotros, que está formando en una masa o en un barro, está dándole figura a algo. Y lo ilustra Jeremías porque realmente nosotros somos esa masa en las manos del alfarero. Y dice el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor. Dice la palabra de Dios, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Somos temporales aquí, hermanos. Cuando nosotros permitimos que nosotros reconozcamos a Dios como el alfarero de nuestras vidas, lo que Jeremías está tratando de darles a entender en ese tiempo a la gente, de que tenían una cabeza dura y un corazón duro, que tenían que reemplazarlos con un corazón blando y plástico para escuchar la voz de Dios y arrepentirse. El alfarero está haciendo una vasija. Y si usted ve el trabajo de un alfarero, ahorita voy a tratar de poner algunas gráficas. Yo no sé si usted ha intentado hacer una gordita de harina, una gordita de maíz o algo, y cuando le sale chueca o que le sale un disparate, ahí se siente mal y la vuelve y la elabora otra vez hasta que queda redondita para que el esposo esté feliz, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Porque así mira qué disparate está haciendo. Ahorita si quieren llegar y tratar, traten, no hay problema, nunca es tarde para tratar. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Bueno, es todo, pastor. Él quiere una docena. De gorditas con azúcar. Bueno, y Dios es el que tiene la vida de nosotros y nos está formando en esa bolita de masa. Pero hay algo, un ingrediente bien importante que esa masa necesita, que se llama agua. Cada vez que la están formando le echa el alfarero agüita y le va dando forma, y le va dando forma. Entonces el agua representa la palabra de Dios, porque nosotros, porque la palabra de Dios es verdad y nos libera. Entonces cuando nosotros somos moldeados por la palabra de Dios, nos ayuda, porque la palabra de Dios dice que es efectiva, es eficaz, nos instruye y nos corrige. Entonces, si nosotros reconocemos que estamos siendo moldados por Dios, necesitamos la palabra de Dios, instruirnos a través de ella para crecer. Es importante. Pero hermanos, aquí hay algo en el versículo 3 y 4 bien importante que resalta mucha enseñanza. La rueda que damos que eran las circunstancias, las pruebas, las situaciones difíciles. Porque va una rueda y va caminando, ¿verdad?, en la vida, y usted tiene un altibajo.
No podemos deprimirnos y atascarnos en la situación que nos esté pasando. Está la masita otra vez en la rueda, pero dice que está el alfarero y las manos de Dios. Hay algo importante aquí. Para que el barro pueda ser moldeado, el alfarero detecta las imperfecciones, por eso a veces se echa a perder. Pero cuando usted es un barro que tiene imperfecciones, fuimos sacados del polvo y al polvo regresamos. Lo dice claramente Génesis y lo dice Job. Y para poder entender esto, en la creación del polvo fuimos sacados y Dios le dio aliento al ser humano. Pero en la imperfección que hay en esa masa del alfarero, puede haber la imperfección donde esa materia que se agarra de la tierra y se hace y se mezcla y se le echa agua y se hace una masa. ¿Por qué a veces se echa a perder esa masa? Porque tiene arena del egoísmo, del orgullo, tiene arena que insatisface a esas manos. Tratemos de aligerar esas manos del Dios creador y poderoso, porque lo que Él quiere diseñar en ti es una pieza, es un diseño para que tú seas la diferencia donde tú te conmueves allá en el mundo, en la sociedad. ¿Por qué? Porque las imperfecciones las puede detectar el alfarero así de volada, rápido. Pero nosotros no podemos quedarnos, es que sí, me dolió y sigo así. O yo hago lo que me da ¿cómo se dice? Hago lo que me da la gana y luego ya la regalada gana, ¿verdad? Terminamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque nos decidimos quedarnos así. Y el alfarero, cuando checa esas impurezas, otra vez amachaca y dice el versículo, y la vasija de barro que se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y lo que podemos ver aquí es un Dios, cuando Jeremías ilustra, un Dios, sí, de segundas oportunidades. Un Dios que no se dio por vencido cuando te estaba creando, cuando te estaba dando la segunda oportunidad. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que siempre está esperando que tú y yo cedamos a que Él haga el cambio en las impurificaciones que hay en nuestro ser completo. No en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestro ser completo. Porque, hermanos, nacemos para morir. Pero como Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Cristo, del Señor. No podemos anclarnos aquí en estar viviendo lo que nos queda de vida, diciendo, bueno, ya me quedan tantos años de vida. El para qué es bien importante para que empieces a planificar este año, que en las manos del Señor tú vas a ser una pieza especial para ser usado por su gracia. Porque realmente todos tenemos una comisión y un mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, porque Él hace la diferencia. La hizo conmigo, la hizo con este señor Pantera y la está haciendo contigo. Vale la pena servirle, claro, pero está en nosotros si queremos dejarnos moldear como esa mano del alfarero, hermanos. Ahora, el trabajo de Dios es perseverante. El vaso de barro que hacía se dañó en las manos del alfarero. Dice su palabra en Job, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job era una persona de la Biblia que experimentó sufrimiento, hermanos, que experimentó dolor, que experimentó rechazo, que experimentó traición, comparación, y cómo terminó. Por eso él puede expresar estas palabras del polvo, pero él reconoce que las manos de él lo hicieron. Eso tenemos que aplicarlos en nuestras vidas, de que nosotros no somos eternos aquí en la tierra, pero que tenemos nuestra eternidad con el Señor Jesucristo. Ahí está la gráfica donde regresa, del polvo me sacaste y al polvo volveré.
otro versículo bien importante, hermanos, que me gusta bastante fue el de Isaías 64:8, que dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y ahí está, mire. Ahí estamos, siendo formados. El punto crítico de este pasaje viene cuando el vaso de barro que el alfarero moldea se echó a perder en sus manos y volvió a ser otro vaso. Volvió se puede traducir a volver. Describe un cambio de dirección para elaborar otro vaso que fuera agradable a sus ojos. Dios cambia sus intenciones a la luz de los fracasos de las personas. Dios espera de ti que seas flexible como el barro en sus manos. Cuando el profeta dice que la vasija se dañó, literalmente significa se quebró. El problema no estaba en el alfarero, sino en el barro mismo. Hoy en tiempo muchos cristianos son duros como piedras en el trabajo de Dios. Son de los que dicen que les gusta estar así, no tener compromiso. Hay algunos cristianos que somos desconfiados en su manera de ser. No confían en la grandeza y poder de Dios para la solución de sus problemas. Algunos de los creyentes tienen piedras, esto es, pecados ocultos. Estos no dejan trabajar liberalmente al alfarero, por excelencia. Otros tienen pequeñas raíces de amargura, faltas no perdonadas, tienen malos entendidos, el que no me importa, no me dolió, no hay problema. Una aplicación que nos puede ayudar es si el alfarero, una mera criatura, tiene la facultad de hacer a un lado un vaso echado a perder y tomar a otro trozo de barro, cuanto más Dios el Creador puede desechar al pueblo que se ha mostrado infiel a su llamado y elegir otros en su lugar. El creyente verdadero se encuentra sobre la piedra del alfarero y Dios hará los cambios necesarios en su vida. Efesios 2:10 nos ayuda a poder entender y clarificar en nuestras vidas, en nuestras creencias, en nuestra fe, porque dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo me encanta, hermano, porque le agarré un sabor, está rico ese versículo. Porque cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en el lapso de tiempo, en este paréntesis de vida, que vamos a estar aquí. O sea, hay jóvenes aquí que ellos pueden decir que tienen muchos años por venir. Pero en el tiempo que estamos aquí, tenemos que acoplarnos en esta promesa, porque somos hechura suya. Y una hechura suya, haz de cuenta, para imaginarnos, ahí está el diseño que Dios está creando en usted. Le quita las cosas, las imperfecciones, para que usted pueda servirle, pueda ofrecerle su sacrificio. Porque la palabra de Dios dice que aquel que ha querido seguir a Jesucristo, vamos a ir al matadero como ovejas. Y ese es un problema para nosotros. Nadie queremos padecer. En el mundo enfrentarás dolor, aflicción, pero el mismo Señor Jesucristo dice: confiar en mí porque yo he vencido la aflicción. Ahora, algo bien importante de aquí, de este versículo, dice: porque somos hechura. La palabra hechura, hermanos, traducido en griego, dice que es como un poema o una poesía. Entonces, porque somos una poesía suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eres un diseño en las manos de Él, porque eres hechura de Él. ¿Por qué nos denigramos? ¿Por qué nos desvaluamos? ¿Qué es lo que está opacando el diseño perfecto de un Dios creador trino en nuestro ser?
Sí, pues no le podemos echar el pastor predicó como 7 semanas del enemigo de Satanás, pero también está mi dominio propio, también está mi sentido común para poder entender lo que la palabra de Dios me está diciendo, me está revelando, me está iluminando, porque mora más en mí el Señor, el Espíritu Santo, que me revela mis imperfecciones día con día. Porque yo trato de hacer lo que no debo, y Pablo lo dice claramente. Pues tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios para que ese barro, esa masa con las imperfecciones podamos detectar nosotros a través de la lectura la palabra de Dios, discernirla, ser prudentes. Porque una de las cosas es lo que Dios dice, que mi pueblo carece de conocimiento. Y una de las cosas importantes, hermano, que cuando usted agarra la palabra de Dios, pone a hacer muchas cosas. ¿Sabes qué pones a hacer? Una de ellas, pones nerviosa a la ignorancia. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque te estás instruyendo, estás aprendiendo de lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios. Ahora, ya para ir terminando, hermanos, en el versículo 6 dice, 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Un versículo importante en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo somos una obra que el Señor ha iniciado. Está en proceso, en perfección. No ha terminado con usted. Tal vez ahorita usted sienta de que ha fallado. En el 2022 se siente insatisfecho con la labor, con el aporte que debe de haberle dado a Dios, a su pareja, a la iglesia. Aquí acabamos de escuchar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. El tiempo de Jeremías la cosa estaba mal y no es la excepción el día de hoy. El cambio empieza de que nosotros este año empecemos a recapacitar de que yo ya no puedo ser el mismo de ayer, sino que entendiendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, dejarme yo moldear por Él para marcar la diferencia y ser en las manos de Dios esa pieza que va a marcar la diferencia en compartir con otros lo que es el Señor Jesucristo a través de mí. Hay algo bien importante, que lo que Él empieza, ¿verdad? Le da un seguimiento, pero Dios nunca deja algo sin terminar. Lo que Él comienza, lo trabaja, lo molda. Y eso es maravilloso, eso es lindo, porque aquí el alfarero se echó a perder una vasija y volvió y la hizo de nuevo. Con este versículo quiero concluir y dice la palabra de Dios. Yo conozco que todo lo puedes. Y este es Job 42:2-6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fíjese la oración esta, hermanos, que ese debería ser nuestra culminación del antes al después y decir, como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas y decido ahora ser figurado, ser diseñado por tus manos para ser una criatura a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración de Job, si termina usted el capítulo ese más adelante, es tremendo porque Job, aun que era un hombre de la fe, aun un hombre que padeció sufrimiento, dolor, cuestionó a Dios, le preguntó a Dios, pero ya cuando él le dice, estabas tú y estabas tú aquí cuando yo estaba creando,
O sea, el hombre, acuérdese que somos polvo, no podemos autocriticar o reemplazar la soberanía del poderoso y soberano Dios, porque somos creación, hechos a imagen y semejanza de Él. Él es el que dirige nuestras vidas en sus manos todo el tiempo. Y acuérdate, Él nunca termina lo que empieza. Que el Señor me los bendiga.